Presidente, tenemos que congratularnos con ese significado que significa que en las cabeceras hayamos mejorado un punto y que el aporte de formalización ha sido clave. Usted lo ha dicho, eso no es un cuento, no solamente nos lo mira el DANE, nos miran las cajas de compensación, porque la formalización va por ahí. Quien aporta en seguridad social está en las cajas de compensación. Y eso tiene un significado en términos de la credibilidad y la confianza en lo que significa ese indicador. Dos, yo creo que aquí los resultados y los validadores han mostrado la importancia que tiene el empleo en la lucha contra la pobreza, en su calidad y en la empleabilidad. Usted ha mandado un mensaje, recientemente hicimos un Consejo de Ministros que usted nos orientó sobre 5 estrategias, que es lo que dice el doctor Sepúlveda, que de una u otra manera hay que mirar con mucho cuidado. Usted mandó 5 estrategias en medio de la coyuntura, como usted lo ha señalado, internacional, y en medio de las incertidumbres que hay en los mercados. En ese sentido, las 5 son: primero, Colombia en construcción. Estamos trabajando por el escenario de 4G, orientando de una manera muy precisa cuánto significan empleos directos e indirectos. Entre los dos estamos calculando 80.000 empleos entre indirectos e indirectos. Estamos en la evaluación de todo lo que significa lo que usted ha lanzado en el PIPE 2 y cómo hemos ido con aulas, con todo lo que hay. Reficar es un aporte hoy, los economistas y los que han mirado en términos de aporte a la industria, va a ser muy importante el haber empezado o prender la refinería en esas condiciones. Y el otro elemento que tiene que ver con las circunstancias propias de la política cambiaria, que veamos eso como una oportunidad, y lo estamos viendo en algunos sectores. Entonces es la primera, Colombia en construcción con elementos cambiarios, con todo. Segundo, que usted nos ha planteado, el tema de empleo juvenil. Ahí está un proyecto de ley que acabamos, ya tiene 2 debates, es más, ganados por unanimidad en el Congreso. No es fácil sacar en una coyuntura como estas decisiones unánimes. Y hemos sacado en donde tiene esos elementos. Primero tiene el tema de la libreta militar, que nos va a aportar muchísimo en temas de formalización. Son 545.000 jóvenes que no están en el sistema formal, porque o no pagaron la libreta, no tuvieron con qué pagarla, etcétera. Y con esa decisión que tenemos, que aspiramos que salga antes del 1 de mayo, en el Congreso nos va a aportar un proceso de formalización que no sea un condicionante el tema de la libreta militar para generar o para que la gente pueda ingresar al trabajo. El segundo elemento que nos parece clave de eso es que el Estado facilite la posibilidad de ingresar de gente que haga sus prácticas, jóvenes que hagan sus prácticas. Y en eso usted, en ese proyecto, iríamos con 20.000 millones para hacer esta primera experiencia, porque el Estado le pone muchos retenes, en general le pone retenes al joven, pero ha sido fundamental. Un tercer elemento que es clave es emprendimiento, y lo estamos mirando en una sinergia muy importante con DPS por el tipo de emprendimiento que tiene, con Impulsa, que es un emprendimiento que maneja mucho este comercio, y con el SENA, que tiene un emprendimiento muy focalizado hacia 50, 70 mil millones de pesos en términos, 50, 70 millones de pesos en términos de emprendimiento. Es un empleo juvenil más los 40.000 empleos. De los 40.000, que usted sabe muy bien que se paga la experiencia, que es uno de los prejuicios que se pone a los jóvenes. De los 40.000 ya van 15.000, aspiramos a sacar 25.000, que quedan sobrantes, hay 180.000 millones, hay aportado eso. Tercera estrategia, tiene que ver muchísimo con el tema de la placa que usted le señalo, la placa de la pertinencia. No es sacar del SENA ni salir del SENA con gente que no está para el empleo. Cuando empezó este gobierno en el 2010, presidente, usted sabe que 25 de cada 100 aprendices conseguían trabajo. Usted nos dijo 55 de cada 100 en el 2016, estamos en 65. Y el plan de desarrollo plantea 75 de cada 100. Le aseguramos que con la inversión que hay en este momento, los 75 lo sacamos este año en diciembre del 2016. Pertinencia, es decir, y en ese sentido las inversiones del SENA están muy dirigidas a lo que usted ha dicho, confecciones y textiles. Ahí estamos con 100.000 personas preparadas para ese tipo de formación. Acompáñelo del tema de las TIC,
para el tema del SENA, y el tercer lugar, el tema de las construcciones. No es que estas 4G no, hemos hablado con los concesionarios, trabajado para que sean formados en diversas actividades en estas 4G. Cuarto elemento que nos parece clave es, este informe no es tampoco, es un reto para nosotros, porque usted lo ha dicho, en las cabeceras, y lo dijo el director del DANE, nos va bien en formalización, pero en empleo y formalización en la ruralidad, lo dice el doctor Ramírez, tiene toda la razón. Por eso, presidente, ese tema, no solamente por el tema de resolver el tema del conflicto, el tema de que el campo es un sujeto de derecho, nos volvemos las políticas públicas alrededor de eso. Yo le hablo de dos referencias de hoy. En este momento empieza un almuerzo de entre las cajas de compensación familiar y el ministro del posconflicto, yo iba a estar allí, y mi equipo o nuestro equipo en relación con el FOSTEC, el Fondo de Seguridad Cesante, que quedó con unos recursos 2015, 200.000 millones los vamos, ya está acordado, para incluirlos en la ley del primer empleo, para que sirvan para la ruralidad. Pero como complemento de eso, antes de venirnos de Bogotá, acá hicimos una reunión con la Federación Nacional de Cafeteros y todo su equipo de dirección, empezando por su gerente, en relación a la formalización del campo. Son dos retos, empleo, formalización y formación en el campo, con áreas muy específicas. Entonces, presidente, no solo nos congratulamos, no solo le digo, hay retos, y el quinto elemento que le señalo, la gente dirá, bueno, la última indicador de desempleo, usted nos ha orientado a hablar con las regiones. El caso de Bogotá, el último ejemplo, y no lo hacemos por hacer un discurso contra Bogotá, al contrario, Bogotá es el principal aporte. Lo que acaba de suceder en el último informe de subir 2.6, 1.4 en materia de desempleo, lo aportó Bogotá. Y en términos de construcción, especialmente lo hemos hablado con el ministro de Vivienda, en términos de construcción, pues hubo una parálisis en construcción, no es que queramos hacer una discusión. Del 100%, 66.000 empleos que se perdieron en la construcción en el dato de enero, 55.000 los puso Bogotá. Por eso hemos hecho un acuerdo, y eso lo hablará el ministro de Vivienda, es 80.000 viviendas que usted lo puso con el alcalde de Bogotá, 80.000 viviendas. Y en esta semana aspiramos a tener ya el decreto, presidente, de los subsidios de vivienda, que destrancan 45.000 subsidios que colocan salarios entre un salario mínimo y 1.6 de salario mínimo, 45 suben de 14 millones a 21 millones. Eso va a permitir reactivar. Esas son las 5 estrategias que usted nos ha dicho, ahí estamos, y ese es el reto de no quedarnos tranquilos con las cifras. Muchas gracias, Lucho. Y hablando del SENA, yo me acuerdo muy bien al comienzo del gobierno que me decía, no, es que el SENA es una fábrica de capacitados. Y yo les dije, no señor, tiene que ser una fábrica de empleo. La capacitación es un medio, no un fin. El fin es el empleo. Por eso la pertinencia, cómo se capacitan, para qué se capacitan, la sintonía con la economía, el futuro de la economía, prever que se van a necesitar unos operarios en materia de confecciones o técnicos en materia de computadores, para que cuando venga esa necesidad estén los capacitados listos. Eso es lo que hace el SENA, esa institución tan querida por los colombianos. Ministro de Agricultura, el campo está aportando tanto al empleo como en la lucha contra la pobreza como nunca antes. Cuéntenos cómo va a mantener ese ritmo. Gracias, señor presidente. Permítame, estamos en el departamento de mayor avicultura de Colombia y quiero contestar el qué se logró, cómo y cuándo muy rápidamente. ¿Qué se logró? En términos avícolas, la línea de pobreza y las curvas de pobreza eran, como llamamos en el Cauca, unos pollos que se llaman cariocos, que tienen el cuello erguido, y cada vez la pobreza en el campo iba creciendo más y se iba alejando de los niveles de satisfacción de necesidades básicas de la gente en las ciudades. Esto hizo que en el campo tengamos unos niveles de pobreza que tenían un problema estructural 3 veces más altos que en las ciudades. ¿Qué se logró? Yo lo diría, presidente, usted logró
torcerle el pescuezo a la pobreza en el sector rural. No se lo hemos quebrado porque no es fácil, ahí tenemos todavía problemas, pero los resultados van mostrando que vamos por el buen camino. Cuando dicen que en temas de pobreza entre el 2014 y el 2015, de las 700.000 personas que salieron de la pobreza, 410.000 son del sector rural, y uno sabe que cuando hablamos del sector rural es menos población, pues tiene todavía mayor efecto. ¿Cómo se logró, presidente, esos resultados? Se necesitaban varias cosas. Un presidente que tuviera el valor político de reconocer que había un problema estructural en Colombia y que el campo estaba abandonado. Y usted lo hizo. Y después de eso reaccionó inyectándole al sector rural el mayor presupuesto que ha tenido en su historia. El más alto había sido 1 billón de pesos. El más alto hasta ahora en su gobierno han sido 5 billones de pesos. Esto ayudó, lógicamente, a inyectar mayor número de recursos y mejores resultados. Siguiente punto, un tema integral, no es solo un problema del ministro de Agricultura, es todo el gobierno trabajando en lograr o en buscar solucionar esa situación del campo. Y ahí vemos los resultados. Y tercero, no se volvió a tomar ninguna decisión en Bogotá con corbata, sin venir antes a discutir, y pronto estaremos aquí en Santander, con la gente en las regiones, cuáles son las prioridades de inversión que tiene la gente en las regiones, y eso nos da los resultados de este último año que son muy satisfactorias. El cuándo, presidente, y suelto datos importantes. Último trimestre del año pasado, o sea, noviembre, diciembre, enero de este año. Generación de empleo a nivel nacional, 441.000 empleos. De esos en el campo se crearon 195.000 empleos. El 44%, pasamos en las zonas rurales de ser los generadores de desplazados a ser generadores de empleos. Pero mucho más importante que eso, el 77% de esos empleos, o sea, 100.000 personas, obtuvieron empleo en el sector agrícola, ganadero o pesquero. Y todavía más importante que eso, este es el dato que más me gusta, presidente, el 90% de esa gente que obtuvo empleo lo hizo en parcela propia. Eso quiere decir que el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, que son quienes producen los alimentos en Colombia, está dando muy buen resultado.